el carácter del cristiano. Carácter significa conjunto de rasgos, naturaleza propia del ser, y también se refiere a la manera de reaccionar. Entonces, el carácter de una persona es lo que él es realmente, es naturaleza propia de él. Así él es. Y los científicos encontraban que el carácter depende más de la herencia que de la educación. El carácter se hereda, fíjense. La personalidad y el comportamiento se determinan en el breve instante en que los genes del padre y la madre se mezclan durante la concepción, estableciendo la vía básica que el niño tomará durante el resto de su vida. La educación del entorno familiar juega un papel mucho más pequeño, realmente. Es decir, lo que les podamos enseñar a nuestros hijos es muy poco. Ellos ya nacen con un carácter en base al nuestro, ¿no? Es decir, el carácter se hereda. Decía alguien, bueno, es que yo no entiendo por qué soy tan enojón. Y se daba cuenta que, bueno, venía de un enojón, ¿no? Y así es esto. Así es el carácter. Ahora, lo importante que hoy vamos a aprender es que Jesús hace nuevas todas las cosas. Realmente en Cristo encontraremos una nueva manera de ser. En pocas palabras, un nuevo carácter. El carácter del cristiano. Y debe parecerse cada vez más a Cristo, un cristiano, ¿no? Jesús decía, por eso esta palabra, bueno, ahí en Mateo 10:25, y hablando de esto de que el carácter se hereda, es más, los científicos hicieron varios experimentos separando desde el nacimiento a gemelos y llevándolos a vivir muy lejos el uno del otro. Sin embargo, cuando eran niños y crecieron y eran similares, su carácter no cambiaba. Por eso se dieron cuenta más que nada de que el carácter es hereditario. Y esto trae consecuencias también a nuestra vida. Pero decíamos, lo importante es que podemos cambiar. El Señor nos va a dar un nuevo nacimiento y una nueva vida en Cristo. Eso es lo importante. Jesús decía, si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Imagínense, qué cosa tan fuerte esto. Pero porque así es realmente como se manifiesta el carácter de las personas. Bueno, ahí en 1 de Pedro 1:18, esto es lo más importante que vamos a ver hoy, acerca de que nuestro carácter va a cambiar, de que nuestra vida va a dar un giro, tiene que dar un giro completo. Debemos de salir de nuestra vida. Algo de que siempre hemos hablado es de que el hombre no sabe vivir su vida, no sabe tomar buenas decisiones. Todo lo destruye su vida, destruye su familia, va hacia el desastre siempre, por ese carácter y por esa naturaleza que traen las personas. Sin embargo, con la palabra de Dios viene una nueva vida, una nueva manera de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. Fuimos rescatados, escuchen este versículo, rescatados de nuestra manera vana. Es una manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. En pocas palabras, de nuestros ancestros recibimos esta vana manera de vivir. Decíamos del carácter. Es una vana manera de vivir. Y vano
ya sabemos que es algo vacío, algo que no sirve, algo que nos va a traer problemas fuertes. Inútil es eso, exactamente. Vano, es inútil. Algo que en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Esa vana manera de vivir. Pero aquí nos dice cómo llega a haber ese cambio, cómo llega a haber esa transformación. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, o sea, de sus antecesores, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Cómo se logra esto? Con la preciosa sangre de Cristo. Ese es el rescate para nosotros. Nos rescata la sangre de Cristo de nuestra vana manera de vivir. Y dice el versículo 19 también: siendo renacidos, esto es muy importante, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Decíamos, no de semilla incorruptible. Así hemos nacido ahora de una nueva semilla, de una nueva simiente, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos va a dar este nuevo nacimiento. Este versículo 19, ¿verdad? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. También dice el versículo 22, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Notemos estos versículos. Esto va a ser una purificación de nuestra alma, porque en el alma es donde están los problemas. El alma es el corazón de la persona. Jesús decía, del corazón del hombre es que salen los asesinatos, salen los malos consejos, salen los pleitos, los problemas, salen de nuestro corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Cristo vino a darnos una nueva vida, vino a poner en nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Por eso es que somos renacidos, volvemos a nacer por la palabra de Dios. Entonces, mientras más palabra de Dios pongamos en nuestra vida, llegue a nuestra vida, a nuestro ser, mejor va a ser la cosa. Vamos a nacer de nuevo, nos va a ayudar a nacer realmente su palabra. Y dice el versículo, bueno, ese es el versículo 23, ¿verdad? El versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna y vive y permanece para siempre. Jesús dijo un día, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y decíamos del corazón. Bueno, en Lucas 6:45, Jesús dijo, el hombre bueno, porque ¿en qué se caracteriza un hombre bueno y un hombre malo? Siendo realmente que a veces nosotros pensamos que una persona es buena y a veces pensamos que no, este es súper malo, pero solamente Dios conoce quiénes somos. Realmente Él sabe. Sin embargo, Jesús dijo aquí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, de lo que haya en su corazón. El hombre bueno de lo que hay en su corazón es que sale lo bueno. Por eso es que Jesús nos da un nuevo corazón, una nueva vida. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Jesús, decíamos, nos dio un nuevo corazón, puso un espíritu, su Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, espíritu de poder, de amor y dominio propio, para poder vencer toda adversidad,
para poder vencer nuestra naturaleza, nuestro carácter que traíamos antes. Un carácter tremendo a veces, ¿no? Porque miren, el carácter debe de ser del cristiano, tiene que ser un carácter que tenga mucha mansedumbre, que tenga templanza, dominio propio. Debe de tener el carácter de un cristiano. Porque un carácter fuerte, a veces se dice, no es un carácter fuerte, es un carácter débil, es todo lo contrario. Cuando la persona se enoja muy fuerte y grita y todo eso, ese es de los caracteres más débiles que hay. El carácter fuerte realmente que se puede mencionar de esta manera es aquel que sabe controlar, el que tiene templanza. Ahora también un carácter débil que según nuestro pensamiento es así, de aquel que se deja, de aquel que no dice nada, también eso es malo. También ahí hay perturbación en su corazón, hay problemas también. Lo importante es tener un carácter que sepa tomar decisiones correctas, que sepa dirigir su vida y a su familia también. El carácter del cristiano verdadero, ayudado lógicamente por la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para producir frutos espirituales, va a ser un cambio total, tremendo. La manera en que hablamos, ahí es donde se ve qué carácter tenemos cada quien. Porque Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí es donde está nuestro carácter. Ese es nuestro carácter, en nuestra manera de hablar. Ese es nuestro corazón, nuestra manera de hablar. Así está, realmente. Ahí es donde se ve. Y necesitamos, lógicamente, ese nuevo nacimiento. Necesitamos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una manera nueva de ser, para vivir de otra manera. ¿Cómo éramos antes? Bueno, hay un versículo, miren, Tito 3:3. La epístola de Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿cómo éramos antes? ¿Cómo deberíamos de haber sido antes? O sea, ya cambiados ahora. Si estamos así, hay solución todavía, Hay solución en Cristo y su palabra. Y por eso necesitamos llenar nuestra vida de su palabra. Dice, quisiera que lo pusiéramos en la Nueva Versión Internacional, para que sea más claro todo esto. Muy bien. En otro tiempo también nosotros éramos necios. ¿De dónde viene la necedad? De un carácter vano, de una vida vana, de un corazón que no ha recibido a Jesús. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. ¿De dónde salió la desobediencia? ¿De dónde vino todo eso? La rebeldía, ¿de dónde vino? Ya lo sabemos, ahí en el cielo, un ángel llamado Lucero se rebeló ante Dios y Dios lo arrojó de ahí. Y ese es Satanás, el diablo, ¿no? Que esas palabras significan opositor, enemigo, se opone a todo lo que es la obra de Dios. Y él también tiene la facultad de guiar a las personas hacia lo malo, dirigir a las personas hacia las malas cosas, hacia la rebeldía. Él aconseja, él pone en el corazón de las personas ser rebeldes, que no busquen a Dios también, hacer muchas cosas, lógicamente, que en contra de Dios. Pero bueno, así estábamos todos en otro tiempo. Necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Imagínense esto. Esclavos de pasiones y placeres, de vicios, de, bueno, tanta cosa, ¿no? Lo importante es que con Cristo se puede cambiar.
Vivíamos en la malicia y en la envidia. Fíjense, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Qué angelitos, ¿verdad? Y es porque todo el consejo del enemigo estaba en nuestra mente. Toda la manera de ser del enemigo así pone al mundo que sea. Él es el que los mete en sus consejos para ser así. Dice el versículo 4. Qué bueno que hay un pero aquí, ¿verdad? Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, dice el 5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, porque no es porque nosotros hubiéramos hecho algo o no. Nos salvó por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto lo hace la palabra de Dios. Esta es una obra de Dios en nosotros. Él quiere hacer esta obra en toda persona, en todo aquel que quiera, porque es cosa nada más de querer y de buscar a Cristo, sin descanso, sin desmayar. Venir a la iglesia, recibir estudios bíblicos, poner de nuestra parte y el Señor hace su obra preciosa en todos y cada uno de nosotros. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Hagan de cuenta que nos lava, nos limpia con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un agua que limpia nuestra vida. Va quitando nuestras ideas, nuestra manera de pensar, y nos va dando la manera de pensar de Dios y cómo debemos ser nosotros. Y hace una regeneración, nos regenera nuestra vida. Y renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva nuestra vida, la cambia, la transforma. Esto hace. Dice el versículo 6, ese Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y dice el versículo 7, así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y dice el versículo 8 también, muy importante, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Debemos empeñarnos. ¿Qué cosa es empeñarse? Pues como cuando empeñamos algo, ¿no? Al monte de piedad. Así empeñar nuestra vida hacia Dios. Y también habla del esfuerzo que debemos hacer nosotros para seguir a Cristo. Recuerden que ahí en 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, ¿no? Si alguno está en Cristo, y yo quiero que recalquemos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero recuerden, es si está, no si estuvo. Hay muchos que estuvieron en Cristo, hay muchos que estuvieron en la iglesia, hay muchos que tuvieron estudios, y al momento de dejar todo eso, se enfrían, se alejan, se apartan, porque no están. Por esto este versículo es: si alguno está en Cristo, es en presente, es hoy. Si alguno está hoy en Cristo, será nueva criatura y podrá dejar todas las cosas viejas en el pasado
y que sean hechas nuevas. Pero entendamos muy bien, es si alguno está en Cristo, hoy. Bueno, la palabra de Dios es la que va a hacer una obra en nuestras vidas, una obra de renovación, de restauración. Miren, Proverbios 2:6, ¿cómo nos dice? Proverbios 2:6 y 7. Dice así la palabra de Dios: porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde viene la verdadera sabiduría para nosotros? De Dios proviene, no del mundo, No pensemos que hay personas sabias en el mundo. Podrá haber personas inteligentes, preparadas, estudiadas, pero la sabiduría la provee Dios. Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es lo que necesitamos realmente. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Por eso dice: de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y dice el versículo 7: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios va a ser un escudo. Dios nos va a dar protección. Dios nos va a dar fortaleza cuando caminemos conforme a su palabra. Y nos va a proveer sabiduría para entender su palabra. Para empezar, nada más eso, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es a veces difícil de comprender, pero Él provee de sana sabiduría. Escuchemos cada frase de los versículos. Siempre prestemos mucha atención a cada palabra. De Él nos va a dar la sabiduría para saber vivir en este mundo. ¿Por qué creen que hay tanto divorcio, que tanta destrucción de familias? Porque son sabios según su propia opinión, las personas. Según ellos toman buenas decisiones, basados en su carácter también. Sin embargo, se necesita esto para cambiar nuestro carácter. No nos perdamos del enfoque de esta predicación, el carácter del cristiano. Esto lógicamente va a traer una nueva manera de vivir en nosotros. Bueno, Proverbios 2:10 también. Recuerden que ahí el Señor nos decía: hijo mío, si escucharas mis palabras y estuvieras atento, porque el Señor nos ama tanto, pero Él también es un caballero. Él no nos obliga, no nos forza. Espera que nosotros le busquemos. Por tanto, dice así, Proverbios 2:10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia, es decir, el conocimiento de la palabra, la ciencia fuere grata a tu alma, debemos de preparar nuestro corazón, nuestra alma, para que ame la palabra de Dios, para que le guste, para que la disfrute, para que lo llene, ¿no?, nuestra vida, la palabra de Dios. Cuando llegare ahí, dice el versículo 11, la discreción te guardará. Parte del carácter de un cristiano es eso, la discreción. Parte de ese carácter. Una persona que habla mucho, bueno, por ahí hay versículos, ahorita los vamos a ver, algunos versículos de la boca, de los labios, de nuestra manera de hablar. Ahí se ve todo, ¿no? Y la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Es decir, la palabra de Dios nos va a preservar, va a hacer que haya más años de vida y de buena calidad, que disfrutemos la vida. La vida se va tan rápido, se nos pasa la vida, y a veces con pleitos, con enojos, con divisiones, y al rato se muere una persona, un primo, un hermano, un familiar que andábamos disgustados con ellos, y llegamos al velorio a llorar tanto. ¿Y de qué sirvió todo el tiempo de vida
que ahí estuvo y no le hablamos nunca. Cuando la palabra de Dios, Jesús vino a hablarnos del perdón, del verdadero amor, de la paz, para disfrutar, para que fueran vida en abundancia, nos vino a dar. Así que nos va a librar del mal camino. También dice el versículo 12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y dice el versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y así es cuando uno no escucha la palabra de Dios. ¿Cuándo va a cambiar nuestro carácter? Si no dejamos a la palabra de Dios hacer su obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Solamente la oímos y decimos, ay, sí, qué verdad, cuánta verdad, y hasta ahí se queda. Lógicamente no va a hacer mucho. Por eso Jesús siempre habló y decía, el que oye mi palabra y las hace, será un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa en la roca. Así debe de ser nuestra vida, edificar una nueva vida, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmo 15, versículo 1 y 2, bueno, hasta el 5 podemos leer. Salmo 15, 1 hace una pregunta. Dice de esta manera: oh Jehová, oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, en pocas palabras, ¿quién podrá llegar a ti? ¿Quién podrá llegar al cielo? Esa es una buena pregunta, ¿no? A veces hasta nos preguntamos nosotros, nos decimos, ¿será que yo llegaré un día al cielo? ¿Qué tal si me voy al infierno? Ay, qué feo, ¿no? Pero aquí dice, ¿quién puede llegar a ti, Señor? Y dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y vamos a poner atención en estas tres palabras. Primero, integridad, justicia y verdad en su corazón. La integridad, bueno, un hombre íntegro, yo buscaba esa definición, y es entero. Fíjense, íntegro habla de entero, completo, o sea, un cristiano completo en su forma de ser, de actuar y de hablar. No podemos decir, ya cambié mi manera de ser, pero todavía mi manera de hablar no. Pues no es íntegro. Escuchemos. Íntegro es completo, entero, no a medias, no medios cambios. ¿Creen que va a cambiar nuestra vida si medio cambiamos? No. Tenemos que cambiar completamente. Tiene que ser una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es totalmente, íntegramente, completamente, ¿no? Manera de ser, de actuar, de comportarnos y de hablar también debe de ser toda esta integridad. Así es, el que anda en integridad al cielo, este podrá llegar a Dios. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye en justicia para que las personas sean santas y puedan vivir en toda buena obra conforme a la voluntad de Dios. Hablar verdad en su corazón. Hablar verdad, es decir, ser una persona verdadera, un cristiano verdadero. Esto es un cristiano completo. Integridad, justicia y verdad en su corazón. Dice el versículo 3 también: ¿quién llegará al cielo? El que no calumnia con su lengua, el que ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Contra su prójimo, pues. Es decir, que hasta se preocupa por su prójimo.
que le bendice también, que ama a su prójimo. Dice el versículo 4 también: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, no se une con los impíos, con los malos, no se junta pues con malas amistades. El vil es menospreciado. Él realmente desecha las malas amistades. Él realmente desecha, se aparta de cualquier mal consejo. A esto se refiere. Pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Estamos hablando de un carácter forjado ya como cristiano verdadero. Aún que sea como sea, él se mantiene en verdad, en integridad, en justicia. Dice el versículo 5 también: quien su dinero no dio a usura. En pocas palabras, malas ganancias, ganancias deshonestas para nada. Ni contra el inocente admitió cohecho. En pocas palabras, bueno, nunca va a ser un testigo falso, va a procurar justicia siempre. Y dice al final: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así es. Y la palabra de Dios, como vemos, es tan directa y tan clara para nosotros. Cuando llegamos a tener un carácter así, una manera de vivir, no resbalaremos jamás. En pocas palabras, no habrá ninguna pérdida, ninguna caída. No nos iremos para atrás, no se vendrán abajo ninguno de nuestros proyectos, sino que todo irá bien, todo funcionará, nuestra familia estará bien. Las bendiciones de Dios fluirán sobre nosotros. Recuerde que somos llamados realmente, ahora que estamos en Cristo, a ser iguales a Él, a Jesucristo. Ser iguales que Cristo, imagínense eso. ¿Lo podremos hacer? Claro, porque Él nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza nos da el Señor. Pero esto se lleva conforme a la obediencia a la palabra de Dios y siendo llenos de su Espíritu Santo. Bueno, dice ahí en Romanos 8:29. Ser iguales a Cristo. Bueno, dice acá: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense esto. Y claro, cada día nos debemos ir pareciendo a Cristo. Por eso somos cristianos. A los cristianos se les empezó a llamar así. Dice que por ahí en Antioquía, una ciudad de lo que ahora es Turquía, imagínense, en ese tiempo, Antioquía, ahí se les empezó a llamar por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Pero porque se parecían a Cristo, vivían como Cristo vivió, y por eso se les comenzó a llamar así. Entonces, Él nos escogió, nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lógicamente nosotros, pues, parecidos a Cristo, cada vez más, creciendo hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Así debemos ir creciendo nosotros. Primera de Juan 4:17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El carácter de un cristiano es que el amor se ha perfeccionado en su vida ya. Y el amor como el que Dios nos enseñó, como
Cristo nos enseñó el amor. Dice su palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús vino a poner en nosotros su amor y nos vino a mandar que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Pero aquí dicen esto, sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que ya no estemos dudando, ¿me iré al infierno o al cielo? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escuchen. Por lo tanto, el carácter de un cristiano es igual al carácter de Cristo. Cristo no soportaba el pecado, la maldad, pues de plano desecharlo de nuestra vida. Todo lo que es malo, sacarlo de una vez por todas en nuestra vida. Echarlo fuera por completo. Así era Cristo. Cristo amaba también. Se preocupaba por la salvación de las personas. Así ser nosotros. Preocuparnos, dar nuestra vida, incluso. No importa lo que tengamos que hacer, no importa pagar cualquier precio para ir a hablarle a alguien y decirle de que puede ser nueva su vida, puede cambiar su carácter. Y el carácter comienza realmente a ser transformado con todo esto que hemos visto. Y por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2 nos habla de algo muy especial. Dice Romanos 12, 1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, a nuestro cuerpo ya no le debe de gustar las cosas malas. Ya no debemos admitir en nuestro cuerpo ni desde chismes, desde todo eso, hasta toda cosa mala, ¿no? Presentar nuestros cuerpos. Ahora, dice presentar nuestros cuerpos no solamente cuando vengamos a la iglesia, en todo tiempo, porque esto es muy serio y es muy importante. No nada más al venir a la iglesia vamos a traer nuestro cuerpo, nos vamos a poner nuestro disfraz de angelito, ¿no? Ay, hermano. En todo tiempo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el versículo 2 también que nos dice, no se conformen a este mundo, a esta vida, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra mente. Renovar, transformar, cambiar ya nuestra manera de pensar, a eso se refiere. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca vamos a saber lo que Dios quiere si no transformamos nuestra mente, nuestro entendimiento. Nunca vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y fíjense cómo dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando cambiamos, cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando cambiamos nuestro pensamiento, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comprobamos que es un carácter, una nueva vida en Cristo. Dice Colosenses 3:8 también, además de esto, porque así dice Colosenses 3:8, fíjense. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Si ya se despojaron de su manera pasada de vivir, si ya se despojaron del viejo hombre, dice, pero ahora dejen también todas estas cosas, ¿verdad? Primero, ira. Eso es por el carácter que a veces tenemos, ¿no? Ahora, a dejar la ira,
el enojo, la malicia, la blasfemia y palabras deshonestas de nuestra boca. Miren en la Nueva Versión Internacional este versículo 8, qué bonito dice. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, número 1, ira, o sea, no se controlan cuando se enojan, ¿no? Malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Andar hablando todavía palabras en doble sentido. Todo ese tipo de palabrerías, dejar ya. Porque esto sí lo sabemos y lo decimos siempre. Nuestro carácter tiene que ir cambiando poco a poco. Nuestra vida va cambiando y vamos dejando unas cosas, y el siguiente año o los siguientes meses vamos dejando otras, y poco a poco así. Y por eso Pablo lo sabía muy bien y enseñó esto. Y él dijo, bueno, ya dejaron mucho, pero también ahora dejen esto. Enojo, ira, malicia. Y por último dice el lenguaje obsceno, o la manera de hablar también. Para ser cristianos íntegros, ya hablábamos de íntegro, entero, un cristiano completo, un carácter nuevo, totalmente renovado, una manera de ser nueva, ¿verdad? Bueno, el versículo 9 también dice: no os mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre, ya no dar cabida a la mentira. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus hechos. Ya no permitir la mentira, a eso se refiere, ¿verdad? Porque Jesús decía, el padre de mentira, ¿quién es? El diablo, decía, ¿verdad? Cuando habla de mentira, de suyo habla. Así que la mentira, pues ya sabemos de dónde salió. Por eso dice padre de mentira, se refiere a inventor, quien inició la mentira. Y bueno, también dice el versículo 10, ¿no? Y ustedes se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando. Aquí vemos cómo es el proceso del carácter del cristiano. Es esto. Se va renovando. La nueva naturaleza se va renovando. Vamos, nueva vida, nuevo carácter, nueva forma de ser. Se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Nos vamos revistiendo de la nueva imagen, porque decíamos que nos escogió, nos predestinó para ser a la imagen de su Hijo. Dios así quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Y así dice este versículo 10, ahí en la Reina Valera lo dice así: el nuevo, vestirse del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. Y sabemos que si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, es porque así debemos hacer. Así debemos ser también. Se perdió esa imagen y semejanza desde el pecado, desde Adán y Eva hasta nuestros días, pero nosotros depende que haya un nuevo hombre, una nueva manera de vivir, y se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice acá. Conociendo la palabra de Dios se va renovando uno. Así es de sencillo. Por eso nos decía, bueno, ahí en Santiago 1:19 nos decía, por eso todo hombre, el nuevo carácter es esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese es el nuevo carácter, el carácter del cristiano.
pronto para escuchar la palabra de Dios, tardo para hablar, para como dicen ahí, revoltosear, ¿no? Tardos para hablar y tardos para enojarse. Cuando logremos esto, ese es el nuevo carácter. Cuando nuestro carácter sea así, que no se enoje pronto uno. Tardo para airarse es esto. Que pasen muchas cosas, pasemos las ofensas, dejemos pasar, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. Así nos enseñó Cristo. Y el nuevo carácter es esto, tardo para enojarse. Airarse es llenarse de ira, de enojo. Tardos para airarse. Y dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En pocas palabras, como dice en el dicho, ¿no? El que se enoja pierde. Porque aquí dice, la ira del hombre, cuando un hombre se enoja, nunca va a ser la obra de Dios, nunca va a hacer las cosas bien conforme a la palabra de Dios. Le da lugar al diablo, al contrario. Y saca hasta los trapitos al sol, ¿no? Como dicen. Sacamos de todo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso también nos decía, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si queremos estar en paz con todos, refrenar nuestra lengua. Ese es carácter fuerte. Eso es un verdadero carácter firme. Saber controlar nuestros impulsos, nuestro enojo. Tardos para la ira, saber refrenar nuestra lengua. Ahí Efesios 4:24 también nos dice, ninguna palabra corrompida, mala, ninguna palabra mala salga de nuestra boca. Y aquí corrompida también habla de ninguna ofensa hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, hacia las personas. Ninguna palabra de ofensa. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y dice, sino la que sea buena. Palabras buenas deben salir. Sino la que sea buena, ¿verdad? 4:29, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debe salir de nuestros labios puras palabras que edifiquen, que bendigan, que ayuden a otros, que levanten ánimo. Este es el carácter fuerte, firme de una persona, un carácter cristiano realmente. Y nos va a ayudar, miren cuánta bendición va a traer esto, porque si nuestros labios nada más hablan amargura, es que Dios no ha hecho su obra en nuestro corazón, lógicamente. Pero si nuestra boca habla palabras buenas, necesarias para la edificación, que dan gracia a los oyentes, es que ya es un carácter formado por la palabra, por el Espíritu de Dios también. Y nos va a traer consecuencias de vida nueva. Jesús dijo también un día, yo les digo que de cualquier palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Un día daremos cuenta de palabras ociosas. ¿Qué son palabras ociosas? Palabras de doble sentido, palabras de... ¿Y para qué las dicen los hombres? Para que se rían nosotros, nada más. Y al final de cuentas, de la abundancia del corazón habla la boca, lógicamente. Es decir, se conoce así el carácter de una persona.
por su manera de hablar. Ahí en Proverbios 4:23 por eso nos decía, ¿verdad? Estamos diciendo, el del corazón salen. Como esté en nuestro corazón, así va a hablar nuestros labios, ¿no? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, sobre cualquier cosa que atesores, cuida bien tu corazón, porque de él mana la vida. De él sale la vida. ¿A qué se refiere esto? Ahí es donde se hace la obra de Dios. Ahí es donde llega la salvación. Ahí es donde llega el Espíritu de Dios. Ahí es donde se hace toda la obra perfecta de Dios. Y donde se producen los cambios y el cambio de carácter en el corazón. Y dice el versículo 24: aparta de ti la perversidad de la boca. Porque repetimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La maldad, ya no hablar igual. Un carácter nuevo de un cristiano verdadero es nueva manera de vivir, de ser, de actuar y de hablar. Ahí se va a ver lógicamente. En Santiago 3:13 dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Qué buena pregunta nos hace, ¿no? ¿Quién de todos ustedes es sabio y entendido? Es buena pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muéstrelo, demuéstrelo por la buena conducta. Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Demuéstrelo con sus hechos. Es el que es sabio, que lo demuestre con sus hechos. Y ahora dice esta palabra, en sabia mansedumbre. Siempre hemos, la manera de explicar qué cosa es la mansedumbre. Sabemos que es humildad, una persona humilde, una persona que sabe cuánto necesita a Dios, que busca a Dios. Pero mansedumbre habla de ser mansos. Y comparábamos esto a un caballo salvaje. Cuando alguien lo monta por primera vez, ¿qué tal, no? ¿Qué tal brinca? Pero cuando un caballo es mansito, el jinete lo lleva donde sea. Y ahí va el animal fiel, ¿verdad? Así que Dios nos conduzca a nosotros. Esta es la mansedumbre, es un fruto del Espíritu. Que Dios nos lleve, que Dios nos pueda guiar, que Dios nos pueda transformar. Este es mansedumbre. Y es en el carácter, un carácter manso y humilde. Porque así es como a Dios le agrada que seamos. Y que tengamos una total dependencia de Dios, dependamos del Señor. Primera de Pedro 3:9 también dicen cómo se demuestra el carácter de una persona renovada, transformada, cambiada, un nuevo carácter de un cristiano. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Lógicamente, quien hace estas cosas, pues no está transformada por Dios, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. De nuestras palabras, de nuestra boca debe salir bendiciones, debe salir palabras de gracia, palabras de bien, que edifiquen a las personas, que ayuden. Nos decían también, a veces a los niños cuando están pequeños y les dicen: eres un inútil, pues así se les programa a los niños, ¿no? Y van a decir: no puedo, es que no puedo, porque ya tienen eso en su pensamiento, que no pueden.
Pero cuando les hablamos y les decimos, es que tú puedes, Dios te hizo bien inteligente, Dios te va a dar mucha capacidad para hacer las cosas bien, tú eres inteligente y tú puedes, uy, el niño va a crecer sabiendo que él lo puede y se va a esforzar y va a hacer muchas cosas porque ya sabe que sí puede. La palabra, nuestra boca, nuestra manera de hablar, nunca devolver maldición por maldición, mal por mal. Fuimos llamados para heredar bendición, pues debemos hablar bendición. Y de nuestra vida debe salir bendición. Y hacer las cosas para bendición de las personas también. Bueno, nos habla aquí 1 Pedro 2:23 también. Nos dice cómo era Jesús. Dice 1 Pedro 2:23 que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Jesús alguna vez respondió mal cuando le decían de todo? No, ¿verdad? Él estaba callado, no decía nada. Le decían, dinos abiertamente, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y eso nada más decía. Pero no recibían eso. Y por eso lo crucificaron. Pero cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendó su vida al Padre, ¿verdad? Y así nosotros debemos ser. Poner nuestra vida en manos del Padre. Y su palabra va a ser su obra y un nuevo carácter.